Crear objetos, modificarlos, copiarlos, moverlos, duplicarlos y comandos básicos es lo que vamos a aprender en este capítulo de Corel, así que no me lo adelante. Hola muchachos, quiero recordarles primero que todo lo que hagamos en este capítulo lo van a poder descargar como material de apoyo en la descripción y primer comentario. Vamos a usar esto como guía, si quieren pueden usar los centímetros, yo lo voy a usar en píxeles. Este ejercicio como guía y este se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo hagan en sus casas. Recuerden también que van a encontrar el enlace oficial, el original, el propio, el que es directamente de CorelDRAW en la descripción y primer comentario. Una vez dicho eso, muchachos, vamos a abrir Corel y vamos a crear un lienzo en blanco. En este caso puedo dar directamente en este icono. Voy a usar 1920 x 1080, pero bueno, esto realmente es relativo. En este caso, desde que sea RGB y en mi caso, para este video, voy a trabajar en píxeles, que es la unidad de medida para pantallas. Damos OK y listo, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que quiero explicar es la creación de objetos y cómo manipularlos. En este caso, el cuadrado, el circulito, las formas básicas siempre van a estar en la parte izquierda. En este caso, aquí está el cuadradito. Yo puedo crear un cuadrado. Fácil. Cuando estemos creando objetos, siempre recomiendo exploren qué hace Control, qué hace Shift, qué hace Alt. Siempre exploren esas opciones. O sea, me voy a ubicar, por ejemplo, en este nodo de aquí, en esa esquinita. Voy a dar un clic, no lo voy a soltar y se crea un rectángulo, ¿cierto? Lo que hicimos ahorita. Pero si tengo Control, se crea un cuadrado, algo perfecto, o sea, un ancho y un alto igual. Si tengo Shift, se crea desde ese punto donde iniciamos, pero sigue siendo un rectángulo. Pero si combino Shift y Control, se me crea una figura perfecta. Así que mucho cuidado, exploren, ¿ok? Una vez dicho eso, siempre retornamos a la herramienta selección. Para hacerlo, podemos hacerlo con la tecla espacio. ¿Sí? Con la barra espaciadora, siempre vamos a retornar a la herramienta selección. Si quiere hacer más cuadrados, de nuevo espacio y ella va a retornar a la última herramienta usada. Si usted usó círculos, va a retornar a círculos. Si usó cualquier otra herramienta, retornará a esa. Son accesos directos que me encargaré de explicarles en este capítulo. Ahora, voy a borrar entonces esta figurita de acá. Y este cuadrado que ya teníamos hecho, que es perfecto, vamos a modificarlo para que tenga una medida perfecta. Por ejemplo, no lo quiero de 200 por 200. Quiero 300 por 300. ¿Por qué? Porque así lo quiero. Ustedes pueden hacerlo 500 por 500, 100 por 100, lo que ustedes deseen. Ahora, si miramos bien el ejercicio, prácticamente es duplicar o recrear ese cuadrado muchas veces para hacer 4 esquinitas o 4 tentáculos, bueno, como usted quiera llamar a esa X. Recuerden que yo puedo trabajar dentro del lienzo o puedo trabajar por fuera. Corel en ese sentido es muy permisivo, o sea, trabaje donde quiera, compadre, pero trabaje, ¿ok? En este caso, para duplicar, yo puedo usar Control C y puedo usar Control V. En este caso, se duplicó. Este comando prácticamente no es usado en Corel, porque hay muchísimos más. Ya les explico. Por ejemplo, voy a arrastrar este objeto, o sea, con el clic normalito, lo llevo a todo lado, pero antes de soltar ese clic, voy a dar clic derecho. Listo, se duplica el objeto. Recuerden, arrastran y sin soltar el clic, damos clic derecho y se duplica el objeto. Fácil. Usted dirá, Dustin, tengo una laptop, no tengo esa facilidad con el mouse. Ok, arrástrenlo común y corriente y sin soltarlo oprima el más. Ya está, también se duplica así. Dustin, sigue siendo complicado porque me toca con el más y el... en fin, no se me complique. Seleccione el objeto, oprima el más y luego sí muévalo. El más lo que va a hacer es duplicar lo que tenga seleccionado. Fácil, ¿no? Hay otra manera más de duplicar. Por ejemplo, si arrastro mi objeto y oprimo la tecla espacio, lo que va a hacer es como si fuera un sello. Me lo va a crear todas las veces que yo necesite. ¿Ok? Esas son las formas de duplicar en Corel. Es muy fácil usarlo. Ahora sí, ya sabiendo esto, entonces vamos a intentar hacer la figura. Con un cuadrado perfecto, mismas dimensiones, ancho y alto, voy a duplicarlo. Entonces lo duplico y luego lo voy a desplazar o mover. Nunca voy a mover así a ojo. Nunca hagan esto. Siempre manejen sus nodos, sus cuadrantes, sus puntos medios, el punto centro, lo que usted quiera, pero siempre un punto. Por ejemplo, en este caso sería desde este nodo o esta esquinita hasta el centro de este cuadrado. ¿Sí? Mírenlo aquí. Si no lo encuentran, muevan el mouse así varias veces y ahí aparece el centro. Fácil. Ahora, duplico de nuevo este objeto. Puedo hacerlo así y luego lo puedo desplazar de nodo a nodo. Aquí está.
o pueden planificar qué van a hacer. Si voy a hacer el de acá abajito, pues no voy a copiarlo desde este nodo. Sería desde este nodo de acá arribita, lo duplico y lo pongo aquí. Fácil, ¿no? Usted dirá, Dustin, pero ¿y las otras formas de copiar? Lo que usted quiera. Por ejemplo, desde este nodo, uy, creo que lo cogí del borde. Control Z. Control Z, hermoso. Deshacer. Ahora, de nuevo, nodo, ahí está. Lo duplico con más y lo pongo en este otro nodo. Fácil. Ahora, vamos a hacer las cosas un poquito más rápido. ¿Ok? Yo les expliqué que el espacio. Voy a ubicar este. Voy a ubicar este nodo. En este caso, no lo voy a copiar. Si quieren, no lo copien. En este caso, me ubico en este nodo, miren, y oprimo la barra espaciadora. Me ubico en este otro nodo, barra espaciadora. Y así sucesivamente todas las veces que quieran. En este caso voy a oprimir escape, porque no lo dupliqué, entonces hubiera movido este cuadradito. Ustedes, la idea es que repliquen, hagan todo lo que yo estoy haciendo en su propio Corel. Ojalá me ven desde el celular y van replicando, o desde el computador en otra ventana, como ustedes quieran, pero practiquen, no solo vean esto. Si no practican, esto no les va a quedar, ¿ok? ¿Qué otra forma de hacerlo hay? Hay muchísimas formas de hacerlo. Por ejemplo, miren lo que voy a hacer acá. Voy a duplicar este nodo a este punto de acá, ¿cierto? Técnicamente hablando, lo que yo voy a hacer lo siguiente es exactamente lo mismo. De nodo a nodo. Lo mismo. Como es lo mismo, existe un comando en Corel para replicar lo que usted acaba de hacer. Es Control R. En este caso, mire, está replicando ese duplicado de nodo a nodo. Si yo hubiera desplazado un cuadrado, por ejemplo, este cuadrado lo hubiera desplazado así, Control R solo me va a desplazarlo de nuevo. Solo me repite la última acción, ¿ok? Una vez dicho eso, entonces pues vamos a replicar todo. Digamos, en este nodo, lo duplico a este otro nodo. Ojo, no borde, sino nodo. Control R y ahí yo lo hago las veces que necesite. Ahora, yo puedo hacer esto al otro lado igual, ¿no? Duplicar, 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 duplicar. O puedo copiar y pegar. Explico. Selecciono todo. Ahorita les explico el modo de seleccionar en Corel. ¿Cómo funciona la selección? En este caso selecciono todo. Voy a duplicarlo. Puedo simplemente con el mouse o puedo oprimir el más. Control C, Control V, duplíquelo como quiera. En este caso voy a oprimir el más. Ya está duplicado. Vea. Si yo lo desplazo, se duplicó. Ahora lo voy a girar horizontalmente para que mire para el otro lado. En este caso, aquí está la opción de girar horizontalmente. Y ahora simplemente lo voy a desplazar de nodo a intersección, que sería el mismo nodo. Y ahí tenemos la figura prácticamente completa. ¿Sí? Muy fácil de usar, usamos muchas herramientas, muchos comandos para algo tan sencillo. Por eso el ejercicio se ve sencillo, pero explicamos varios temas. Ahora voy a duplicar esta X y vamos a empezar a modificarla ahorita para hacerle más modificaciones. Y si usted descarga este archivo, pueda empezar, digamos, como ver las fases de este ejercicio. En este caso, ya hicimos esto, ahora vamos a empezar a girar. Y para girar les tengo un nuevo ejercicio, que prácticamente es todo lo de giros con su punto de anclaje y algunos comandos. Por ejemplo, si yo tengo este objeto aquí, es algo muy simple. Con solo seleccionarlo podemos modificar su tamaño, ¿cierto? Control Z. Si le damos otro clic, yo puedo girarlo libremente, pero también puedo hacerlo a través de la herramienta en la parte superior izquierda. Aquí están los grados y puedo especificarle cuántos grados quiero, tanto positivos como, por ejemplo, menos 15, que serían negativos. Hasta ahí, perfectamente bien, ¿cierto? Ok, voy a borrar esto y voy a aplicarle esto a este objeto. Recordemos que si queremos saber qué tenemos en Corel, podemos oprimir F4 y ahí me muestra todo lo que teníamos en el lienzo, en la pantalla, en el documento. Ok, si miramos bien, esta figura está mal hecha. No sé si se dieron cuenta y espero que la hayan corregido. Por ejemplo, si seleccionamos todo esto, yo debería desplazar desde este nodo hasta este otro nodo, porque no tenía punto centro. Ahora sí tengo un cuadrado central y desde ese cuadrado se derivan las 4 esquinas, ¿ok? Ahora, la siguiente esquina sería esta de aquí. Esta la voy a girar 15 grados o menos 15. Ustedes pueden empezar como quieran. Y lo voy a empezar así. ¿La siguiente cuánto tendría? Tendría 30 grados. Y así sucesivamente. ¿Qué manera puedo hacer esto, digamos, más rápido? Yo simplemente puedo dar un clic, dar otro clic. Y aquí yo puedo girarlo, pero con la tecla Control. Con la tecla Control, ella me va a girar cada 15 grados. En este caso serían 3 veces aquí. Pero también hay una manera más fácil de hacerla. Por ejemplo, esta yo la puedo girar 15 grados, ¿cierto? Si replicamos ese comando, me va a girar la figura 15 grados. Entonces, al seleccionar la segunda, Control R y Control R de nuevo.
Aquí la tercera sería control R, control R, control R. Y así sucesivamente con todas las demás. Podemos practicar lo que son los giros. Una vez dicho eso, vamos a hacer una figura real. Por ejemplo, en el lienzo, pero pues ustedes pueden trabajar donde quieran, vamos a hacer un circulito perfecto. En este caso, háganlo como quieran igual. Y voy a colocar las medidas, por ejemplo, 500 por 500. Perfecto. Ahora voy a hacer un cuadrado perfecto, digamos de 50 por 50. La intención es hacer una especie de piñón que tenga varios dientes para así, digamos, duplicarlos, pero de manera simétrica, sin ninguna herramienta, solo con lo que hemos visto en este video. En este caso, vamos a moverlo. Bueno, recordemos que con espacio hubiera llegado directamente. Y ahora, desde el punto medio, voy a ir al cuadrante. En este caso, en círculos, se maneja es el cuadrante. Voy a buscarlo. Aquí está el cuadrante, que sería exactamente el punto superior. Si hacemos un zoom, miramos que la esquina realmente queda por fuera. Voy a oprimir la flecha hacia abajo para que se desplace. Si se desplazó mucho o no, recordemos que al dar clic en la parte blanquita en el lienzo, podemos modificar este desplazamiento. Está cada 10 píxeles. Usted modifíquelo como quiera. Ok, ¿cuál es el objetivo? Pues empezar a duplicarlo cada 15 grados. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya lo hemos visto. En este caso, podemos duplicarlo. ¿Cómo le calculamos 15 grados? Ni idea. Y aquí lo giramos 15 grados aproximados y ya estaría. Una persona novata haría esto, pero como se está viendo un curso secuencial y va a continuar con los otros capítulos, lo que hacemos es lo siguiente. Damos un clic, damos otro clic y ojo, en el centro hay un circulito. Eso no es para girar, es el punto de anclaje. Ese punto de anclaje yo lo voy a poner en todo el centro del círculo. Recordemos que al mover el mouse así rápidamente, ahí aparece el centro. Ahora, si yo giro este cuadrado, miren que se va a girar desde ese punto de anclaje y me queda perfectamente alineado. Si lo duplico con clic derecho, primo control, ya sabemos que se va a ir cada 15 grados. ¿Ya? Si ustedes quieren, pueden hacerlo así. Clic derecho, control y lo ponemos aquí. También sabemos que lo podemos hacer con espacio. Entonces, lo podemos desplazar con control y a los 15 grados oprimimos la tecla espacio. De nuevo 15 grados, espacio. 15 grados, espacio. Si no lo quiere así, podemos colocarlo a los 15 grados, lo duplicamos y lo dejamos ahí. Uy, aquí lo movimos, perdón. De nuevo, esta de aquí, otra vez, la duplicamos y la ponemos a los 15 grados con la tecla control, ¿cierto? La soltamos. Voy a replicarlo. Control R, control R, control R, control R y nos falta una. Y ya tenemos todos los cuadrados. ¿Sí ven? O sea, solo estoy usando las herramientas y los comandos que les expliqué en este capítulo y se pueden hacer figuras como estas. Ahora, vamos a darle un color para explicar algo más y ya finalizar este capítulo porque puede ser mucha información. Miren, perfecto. En este caso el círculo está detrás. Voy a explicarles cómo seleccionar. Si yo selecciono en Corel todo, en este caso todo lo que esté dentro de la selección, pues se va a seleccionar. A ver, me explico. Selecciono así. En este caso, la selección está tocando, mire, ese segundo cuadrado no está por dentro de la selección, por lo cual solo se va a seleccionar este cuadrado. Sin embargo, si yo oprimo la tecla Alt, si medio toco la esquinita de ese cuadrado, también se va a seleccionar. Si lo borro, se borraría eso, ¿vale? Si medio toca la selección, lo va a seleccionar. Ahora, también puedo agregar a la selección. Si oprimo este cuadradito, tengo presionada la tecla Shift y oprimo otros cuadrados, aquí se van a seleccionar todo lo que yo le doy clic. Mire, si yo lo borro, se elimina lo que yo le di clic, ¿ok? Bajo ese orden de ideas, yo puedo seleccionar todo, oprimo la tecla Shift y le doy clic al círculo grande. Así solo tengo seleccionados los cuadraditos pequeños y les puedo dar un color el que yo quiera. Listo, ¿sí? Es algo muy sencillo. Ahora, no parece un piñón porque los cuadraditos están por encima. Entonces, recordemos una regla del diseño ya para finalizar. No importa usted cómo lo haga, desde que se vea bien. El resultado final en el diseño es lo que importa. Usted hágalo como quiera, ¿sí? Digamos que su talento como diseñador es hacerlo más rápido para poder tener más clientes. En este caso, por ejemplo, si este cuadradito está así de grande, no le interesa al cliente final. Desde que este círculo de aquí, clic derecho, le podemos dar por aquí donde dice orden y lo podemos traer hacia adelante de la página, que esté por encima de todos. O también lo podemos hacer con la tecla Shift y AB página o re página. En este caso, por ejemplo, voy a empezar a oprimir la tecla hasta que esté por encima de todos. Y miren, miren el objeto, este objeto era inmenso. No importa, solo se va a ver una esquinita, que es lo que importa. Y ya está.
Ya tenemos una figura completamente hecha a punta de girar y copiar. Prácticamente hay muchas cosas que se ven en Corel. Quiero que memoricen estos comandos de duplicar porque son los que más se van a usar. Si no los quiere memorizar, no pasa nada. A medida que usted va trabajando y va diseñando, se va a dar cuenta que va a necesitar duplicar y aquí es donde va a necesitar, digamos, que usar estos comandos y se va a acordar de ellos fresco. Lo importante es, practique, hágame la tarea. La tarea que yo les dejo, que es esta de aquí, son objetos como solo círculos perfectos como esta, aquí solo rectángulos y un triangulito, y aquí formas básicas. Todo esto lo van a encontrar aquí en la parte izquierda. Por ejemplo, este polígono, si lo usamos de solo 3 lados, 3 laditos, será el triángulo. ¿Sí ven? Entonces exploren. Aquí, por ejemplo, las formas comunes, podemos elegir una forma común en la parte superior y aquí está la carita feliz, está el corazón, el rayito, las goticas, las flechas, está todo para que usted cree la tarea. Me encantaría que creara la tarea, le pusiera colores y al finalizar pueda publicarlo, por ejemplo, en Instagram y etiquetarme. Así puedo revisar las tareas que han hecho. Muchachos, por ahora vamos a dejar hasta acá. Recordemos y los espero en el siguiente capítulo. Este curso es secuencial. Así les prometo que van a terminar dominando CorelDRAW. Muchachos, el conocimiento es para todos. Les habló Dustin Hurtado y espero que se suscriban al canal. Es gratis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.